Alguno quizás piensa de que hoy no iba a haber What If, pero no, sí va a haber. Y vamos a ver qué hubiera pasado si la reelección de Alberto Fernández hubiera sido posible. Para esto tenemos que considerar varias cosas. Primero, que Massa no hubiera hecho la presión que hizo para poder ser candidato de Frente de Todos. Lo que nos lleva a que, bueno, en este escenario se le permitió a Alberto Fernández competir considerando de que pensaban de que iban a perder y por lo tanto dijeron, perdido por perdido, que vaya este, y se funda del todo su imagen política, pero para sorpresa de absolutamente todos, gana. Y por lo tanto, no solamente tenemos que ver qué herencia dejaba él mismo, sino además qué hubiera pasado. Lo primero es el festejo. Hubiera vuelto a mi amado Tucumán a romper un poco los quinotos porque quería dar esa imagen que en algún momento representó Tucumán y que se quiere volver a recuperar. Y es los ideales de nuestros próceres, los ideales de una Argentina grande y próspera. Sin embargo, no se hubiera podido dar de la mano de Alberto Fernández. Sin embargo, vamos por partes. Lo primero a considerar son los tipos de interés, pasó de 63% a 133%. Sin embargo, esto solamente era un aumento nominal, porque en términos reales, la historia era otra. Sin embargo, esto va a tomar relevancia para los análisis siguientes que vayamos a hacer del tema. Entonces, la inflación acá es lo que más nos interesa. Pongámoslo así, durante su gestión, y hasta este punto, porque no fue completa la gestión en este cuadro, se estaba hablando de una inflación acumulada durante toda su gestión de 814%. Sin embargo, esto fue un poco más alto y ya estamos viendo los primeros panoramas a los que nos vamos a enfrentar en este escenario. Porque una vez terminado el mandato, ¿sí?, quedó arriba de 1000% la inflación acumulada de Alberto Fernández, transformando de esta forma en el peor gobierno respecto a inflación de los últimos años. Y hablando de años largos, lo que nos quiere decir que ya tenemos una base inflacionaria bastante complicada y que no se tiende a solucionar, considerando una de las cosas que era control de precios que vencía el 31 de diciembre, y ya tenemos un problema porque esa inflación reprimida iba a impactar directamente en enero porque no lo hubieran sacado, sino que hubieran buscado renegociarlo. Y sí, hubiera habido un impacto inflacionario muy fuerte en enero, sin contar el impacto inflacionario ya de por sí de diciembre. Y si bien es cierto que diciembre no hubiera dado 25.5, dado que no se hubiera quitado controles de precios y no se hubiera devaluado de la forma que se hizo, que fueron los dos factores que más impactaron la inflación, y bueno, se puede hablar de una inflación al estilo de la tendencia que venía, entre un 12 y un 14%, lo cual también es demasiado y hubiera sido algo complicado. Y ya que estamos con el tema del dólar, pasó de 63 a más de 380 pesos en sus 4 años. En cuanto al paralelo, multiplicó por 14 su valor, lo que quiere decir que esto primero que se va a agudizar considerando las políticas iniciales de control de precios que se van a renegociar y considerando de que no tenía pinta de que iban a devaluar, lo que nos lleva a una menor cantidad de exportaciones, una mayor cantidad de importaciones, porque esa brecha va a beneficiar al importador. Sin embargo, uno puede decir, sí, pero tenemos el impuesto país, lo cual recuerden que vencía el 24, o sea, diciembre 24, lo que nos lleva a que sí, hay varias opciones con esto, y es, uno, una vez que esté por vencer, renovarlo y siendo mucho más agresivo para, primero, recaudar más por el déficit fiscal, segundo, más agresivo por una cuestión tan simple de que la brecha era mayor y por lo tanto va a tener que cubrir esa brecha de alguna forma, atacando directamente al importador, o directamente sacar este impuesto, pero restringir directamente la importación o cancelar el comercio internacional con respecto a importar cosas. Y considerando cómo venía la cuestión con el dólar, y si la balanza comercial hubiera sido un desastre rotundo. Primero, recordemos que mientras menos se exporta, menos gente necesitas para trabajar, y por ende, eso va a impactar directamente en el desempleo, llevando a un aumento desmedido mes a mes del mismo. Al mismo tiempo, esto va a impactar en la pobreza. Recordemos que ya tuvo Alberto Fernández esa cuestión que la misma Cristina dijo, es algo que nunca vimos antes. Trabajadores pobres. Esto se agudizaría, llegando a todos los rincones de la sociedad. Siguiendo con el ámbito de inflación, y tendríamos lo siguiente. Primero, los impuestos no se hubieran reducido, inclusive se hubieran aumentado, llevando a que esto impacte directamente en precio. Segundo, la emisión monetaria no hubiera frenado porque tampoco había mucha intención de reducir el gasto público, llevando entonces a que la inflación también se viera perjudicada por este segundo parámetro. El endeudamiento era inevitable considerando más factores como Kicillof con su presupuesto pidiendo deuda, nos indica de que directamente hubieran ido a pedir deuda
aunque muy difícilmente se la den considerando cómo estaba el riesgo país. Entonces, Alberto Fernández, como una reelección para él, sería un escenario catastrófico. Inclusive para el que diga no, porque el consumo con Milei cayó. Voy a decirte esto. El consumo cayó una vez que se hizo la devaluación y la quita de control de precios. Una vez caído, llegó a su piso y empezó a acomodarse. Ok, en este caso pasaría algo inverso. Caería, sí, pero por la suba de parámetros negativos, llevando a que esta caída del consumo, que más o menos se daría por mitad de año, sea algo constante en el tiempo, ya que no es un rebote, sino que es una consecuencia de medidas. Aunque quizás con el panorama internacional podamos hacer algo como esto. No, creo que no. ¿Y saben por qué? Porque primero, hoy el kirchnerismo rechaza a Maduro simplemente porque la ciudadanía optó por Milei y Milei está claramente en contra del régimen de Maduro. Sin embargo, si hubieran optado por Alberto Fernández, darían la señal al gobierno de sí, el pueblo apoya lo que el presidente quiera, y como apoya, el presidente hubiera apoyado a Maduro y esto nos hubiera encerrado aún más contra lo que sería el comercio internacional, llevando a una crisis económica mucho más grande de lo que se pueden imaginar. Respecto a la libertad de expresión, no existiría. Ya en un segundo mandato de Alberto Fernández, desaparecería la opinión pública negativa hacia él. ¿Por qué? Porque bueno, consideremos primero de que no se hubiera alejado Sergio Massa, no se hubiera alejado Cristina, no se hubiera alejado ninguno cercano a Alberto Fernández, lo que quiere decir que cosas como esta hubieran ocurrido igualmente. Y lo peor, que se hubieran profundizado y aún más, considerando que hubieran tenido apoyo del poder. Entonces, sí, no podríamos decir Alberto Fernández está aumentando los problemas de la Argentina, porque iríamos presos. Así de simple. Creo que no hace falta remarcar que cosas como el RIGI no existirían, el tema de la flexibilización laboral no existiría, hubieran muchas cosas que no hubieran existido. También cabe remarcar que los precios no hubieran bajado, ni por casualidad. Entonces, tenemos un último punto. Y este último punto es, sí, el vacunatorio VIP. ¿Qué tiene que ver con un mandato si técnicamente no hay ninguna pandemia? No es el acto en sí, o sea, no es el vacunatorio VIP en sí, sino lo que representa. Esa ventaja con respecto al ciudadano común. Eso se hubiera profundizado mucho, mucho más. Entonces, político de turno hubiera hecho lo que se le cante y no hubiéramos podido hacer nada al respecto. Pongámoslo así, el mejor ejemplo que se me ocurre es Aracho cuando intervino, cuando detenían a un chico y ese chico terminó asesinando a una nena. Entonces, cosas como esa iban a darse una, otra y otra vez. Por ende, el tema de la seguridad hubiera sido un desastre. Hubiera habido un nivel de inseguridad nunca antes visto. Cabe mencionar que no estaríamos hablando hoy en día de una reforma o un cambio en la legítima defensa. No existiría y por lo tanto el delincuente podría hacer lo que quisiera y la persona que se defienda sería la que vaya presa. Porque sería un gobierno, como siempre lo fue, que defendería al criminal más no al ciudadano. En conclusión, ¿hubieran frenado la hiper? Para nada. Quizás el primer año no hubiéramos llegado a la hiper, pero el segundo año sí, sin ningún tipo de dudas. La balanza comercial hubiera hecho un desastre, el tema del gasto público hubiera ido a las nubes y por lo tanto la inflación se hubiera descontrolado muy rápido, llevando a una crisis social muy bestial. Sin contar que los controles de precios no hubieran traído desabastecimiento, llevando a que aún la gente que hubiera podido comprar las cosas tampoco pudiera comprarlas porque cuando fuera a comprarlas no hubieran estado en los estantes. Entonces, hubiera sido un escenario muy complicado, sin disidencias, con alianzas complicadas y con una inflación desbordante. Si te gustó, no olvides suscribirte y mándaselo a algún defensor de Alberto Fernández, puede ser divertido. Y si querés ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.